Tras una mala temporada y más de 600 millones gastados en jugadores que no terminaron por rendir, han hecho que tanto Link como el Chelsea se encuentren sumergidos en lágrimas del reino. O sea, hace como quien dice, Tears of the Kingdom. Pero, antes de la debacle, tuvo sus momentos de gloria. Por eso hoy, la historia completa y con contexto para que no tengas pretexto del Chelsea. Verás, el club no es precisamente que haya tenido un origen modesto. De hecho, no fue así. Pues los empresarios y carnalitos Gus y Joseph Mears adquirieron el estadio de Stamford Bridge. Esto con la intención de tener un equipo de ahí mismo que era de atletismo y arrendar el estadio al Fulham. Sin embargo, los altos costos de dicho arrendamiento hicieron que el club londinense no estuviera interesado en arrendar dicho estadio, dando como nacimiento al Chelsea. Pues los empresarios, al no tener un equipo, decidieron hacer el suyo, es decir, la inversa a los petrodólares, que llevaba el nombre de dicho barrio londinense que a día de hoy se caracteriza por tener residentes acaudalados. Los hermanos Mears, ya prestos al business y respaldados por el dinero y los empresarios de la crema y nata de Londres, el Chelsea jugaría sus 2 primeras temporadas en la liga semiprofesional, ganando dicha liga en su primer año. Su buen desempeño, o eso es lo que dicen, yo creo que debió haber sido guita de por medio, hicieron que fueran invitados a la segunda división inglesa para la temporada 1905-1906, obteniendo el ascenso a la primera división en la siguiente temporada, aunque perdería la categoría al siguiente año, y así sería el devenir de los Leones en los siguientes años. Los Blues, que en ese entonces no eran los Blues, con récord de asistencia en la segunda división y con idas y venidas entre la máxima categoría y el ascenso a la misma, tendrían que esperar muchísimos años. Mientras tanto, como les había dicho, ni siquiera eran conocidos como los Blues o los Leones, eran conocidos como los Pensioners o una cosa así. Pues el club era un asociado a los veteranos pensionados del Hospital Royal del barrio de Chelsea. De hecho, el escudo que portaba era de un pensionado, aunque jamás fue usado en la playera. Así, entre la calle de la amargura y la absoluta nada, podríamos obviar 50 años de historia. El club y más azul de Londres solamente sería campeón de la FA Cup en la temporada de 1915. Pasaron los años, descendió en la temporada 1923-24 y ascendió hasta la temporada 29-30. Pasaron tragedias históricas y el Chelsea permanecía más en puestos de media tabla que media tablín. Y media tablín era un tipo que pertenecía en la media tabla mucho tiempo. Pues el único momento en donde alcanzarían un buen puesto sería en la temporada 1920 después de la Primera Guerra Mundial. En esa temporada quedarían terceros, que para ese entonces sería el mayor logro de un club londinense en la Liga de Inglaterra. Los Blues querían 2 cosas: pelear el no descenso y la búsqueda de un milagro. Y este sucedió. Pero no tan pronto como crees, sino hasta la temporada 1954-1955. Aquí, la muy corta gloria del Chelsea. Verás, al rescate del equipo londinense llegaría un hombre cuyo nombre era un híbrido entre un oso que habla y el hermano de Josh. Este era Ted Drake, que llegaría como entrenador en la temporada 1951. El ex delantero del Arsenal llegaría a cambiar al club. Los pensionados pasaron a ser conocidos como los Patitos de Drake, pues el club estaba plagado y no precisamente de plumas, pero sí de jugadores jóvenes. A Drake también se le atribuye el cambio de los pensionados a los Blues. Ahora sí, revolucionados y más azules que la gran casa azul de ver, el Chelsea pasaría a ser campeón de la primera división inglesa en la temporada 1954-1955. De la mano de Drake, también conseguirían una Supercopa de Inglaterra en la temporada siguiente. Estos hechos convirtieron al autor de Fauna Away en el primer campeón de Inglaterra como jugador y como entrenador. Pero tras 10 años al frente del club y una eliminación tempranera por un equipo de cuarta, literalmente, no es que fueran malos, sino que era un equipo de cuarta división, este sería despedido. Ya para la temporada 64-65, el Chelsea se encaminaba a lograr una hazaña, el triplete, pues tenían posibilidades de ganar la Liga, la FA Cup y la Copa de la Liga. Pero, como buen equipo vestido de azul, perderían 2 de 3, conformándose solamente con la Copa de la Liga. Los años pasarían. Por fin se vio el león en el escudo. Leones que históricamente representan el fútbol de Inglaterra. Y te estarás preguntando qué significan estos leones de Inglaterra. Es acá cuando yo te doy un dato perturbador. Pues los leones representan al rey Enrique II y al rey Ricardo I, también conocido como Corazón de León. Pero, más allá de eso, los éxitos seguirían sin llegar para el equipo londinense. Hasta que por fin, en 1970,
70 llegaría otro título más. Pero no sería una liga, sino que ganarían una FA Cup con un marcador 2-1 a los Leeds, y cuya victoria daría el acceso un año después a la Recopa de Europa. Como segundo dato perturbador, la Recopa de Europa era un torneo que se jugaba entre los campeones de copas nacionales desde el año 60 hasta el año 99 ininterrumpidamente. Acá ganarían su primer título internacional ante nada más y nada menos que el Real Madrid. Los Blues, como mamá orgullosa, portarían su escudo ambos títulos, es decir, la FA Cup ganada y la Recopa de Europa, que serían representados con estrellas. Los años venideros no serían nada buenos y se correría el rumor y el presagio de que Mamá Coco recibiría con los brazos abiertos al club. Y sí, esta era una realidad. Y aquí llegamos a la época y más oscura del Chelsea. El Chelsea no ganaba nada desde aquellos años 70 y durante esta década y principios de los 80 el club entró en disputas legales. Verás, la cosa se puso re complicada, más complicada que cantar Dragostea Dintei, o también conocida como Mayají, Mayaja, Mayajaja. Pues el club pasó a tener graves problemas con los hooligans, graves problemas financieros que tratarían de ser solventados vendiendo grandes figuras. Y para no perder la bonita costumbre, serían relegados a la segunda división. Aunque lo peor no había llegado. Increíblemente, la construcción de una gradería en el lado este del estadio ocasionó que todillo se fuera al garete, pues su construcción fue frenada por la crisis del petróleo, y lo que había sido descrito como el proyecto más ambicioso jamás construido en el Reino Unido, pronto se convirtió en la carencia de dinero, huelgas y deudas que solamente traerían pérdidas semanales literalmente al club. Ante esto, el dueño del club, Brian Mears, tomaría la decisión de venderle a Ken Bates el club en 1982, haciendo que la familia Mears no tuviera el control del club después de 78 años. Ken, el ahora exnovio de Barbie y nuevo novio de Chelsea, hizo la compra del club por nada más y nada menos que la grandiosa cifra de 1 libra. Pero no todo era bello y bonito, porque a partir de acá entraron las disputas y más legales. Intentaré resumirlo. Ken compró solamente el club. Inexplicablemente no compró acciones o nada que tuviera que ver con la empresa SB Properties, una empresa que poseía la plena propiedad del estadio de Stamford Bridge, lo que desataría una serie de disputas legales. Para este punto, el dueño estaba de acuerdo en arrendar el estadio durante 7 años, algo así como déjame ver al niño durante los fines de semana, literalmente. Según Ken, ya había un acuerdo de palabra para comprar acciones, pero se dio cuenta que el ahora ex dueño del club, pero aún dueño de las acciones, estaba haciendo un acuerdo con el Crystal Palace para jugar en el mismo estadio que ellos, y así mudar al Chelsea. Posteriormente, Mears y Lord Chelsea, quienes poseían acciones del club, vendieron sus acciones a la empresa Marler. Y acá, Bates quedaría, como se dice en México, como el perro de las dos tortas, o sea, sin nada de estadio y nada de acciones. Iremos aún más rápido. Ken entró en una serie de disputas por hacerse con las acciones. Dicha disputa ahora sería con la empresa Marler, iniciando una campaña titulada Save the Bridge. Todo esto con el fin de recaudar fondos. Sin embargo, los planes de la empresa Marler eran otros. Estos eran hacer la fusión quimera del Fulham, el Queen's Park Rangers y el Chelsea para así mandar el equipo al estadio del Crystal Palace. Incluso había un plan aprobado de remodelar el estadio, pero ya sin el Chelsea. Dicho plan había sido aprobado y estuvo a puntito de hacerse, de no ser porque el consejo que lo aprobó cambió el partido al mando y echó para atrás lo ya aprobado. Cosas políticas que si eres latino estás más que acostumbrado. Bates contraatacó en forma de planes de construcción para ahora presentar su plan de reformar el estadio y que el club permaneciera ahí. Estos planes fueron aprobados. Sin embargo, el tiempo del arrendamiento había vencido y el Chelsea fue notificado de que le cayera del estadio para ver ganar a su equipo a otro lado. Pero, ¿qué es esta rosa?, se preguntó el Chelsea. Y como capítulo de La Rosa de Guadalupe, la empresa Marler sería adquirida por Cabra Estates, una empresa inmobiliaria. Y bien dicen que la desgracia de unos es la alegría de otros, pues ese mismo año hubo una caída en el sector inmobiliario, lo que propició un matanga, dijo la changa. Y las acciones pasaron a ser del Banco Escocés, y ahí es donde nuestro buen amigo Ken Bates entró. Creó una asociación sin fines de lucro y llegó a un acuerdo con el banco para adquirir la propiedad del estadio, reuniendo a ambos, al club y estadio, y así jurándose amor eterno. Lo que resta de esta década fue una reestructuración, problemas con hooligans, un descenso, un ascenso,
otro descenso y finalmente un ascenso en la temporada 88-89 para nunca jamás volver a descender. Aunque la década de los 90s fue más de lo mismo, un equipo que mantenía la categoría, que de pronto se colaba a finales y semis de la FA Cup, que quedaba en la media tabla de la liga, en fin, un equipo que pasaba sin mucho ruido, ni para bien ni para mal. Acá es cuando llegamos al renacer del club londinense. Verás, el galés Hughes y el neerlandés Gullit llegarían al equipo. Este último sería entrenador/jugador. Ambos intentarían a diestra y siniestra cargar al club. De hecho, de la mano de ambos lograrían conseguir un fútbol vistoso y denominado fútbol sexy, y su segunda FA Cup en la temporada 96-97. El club se encaminaba a ganar otro triplete, la Premier, la Copa de la Liga y la Recopa de Europa. Gullit sería despedido de forma abrupta y con ello la llegada de otro jugador/entrenador que militaba en el mismo equipo. Hablamos del italiano Gianluca Vialli. Acá ganaría la Recopa de Europa y la Copa de la Liga, perdiendo la Premier. Todo esto a pesar de ir primeros en invierno. Ya para verano, el Manchester sería primero 4 puntos arriba del Chelsea, que quedaría finalmente en el tercer lugar. El club londinense estaba más familiarizado con la victoria, y después de años y más años de espera, ese tercer lugar les valdría para calificar por primera vez a la Champions en el año de 1999. Ya en Champions harían una actuación destacada, sin embargo, perderían en los cuartos de final ante el Barcelona. Aún faltaba mucho para que ganaran algo más. La temporada 99-2000 sería inconsistente. Sí, de nuevo. Y regresarían a lo que hasta ese entonces era su realidad, terminando quintos, aunque Vialli llevaría al equipo a ganar su segunda FA Cup en 4 años y la tercera en su historia, venciendo al Aston Villa 1-0. Y acá, ahora sí, llega la época y más dorada del Chelsea. Esta época comienza con la salida de Vialli y su despilfarro en jugadores que no rindieron lo esperado, y con ello la llegada de Claudio Ranieri. Sí, el técnico que 16 años más tarde llevaría a Leicester a su primer título. Pero antes de todo eso, llegaría primero al Chelsea. En su primera temporada tuvo problemas para adaptarse con el idioma, y también mandaría a ver ganar a muchos jugadores por televisión. A varios de ellos los sacó, y con ello también la llegada de jóvenes y juego a otros que ya estaban ahí, como nada más y nada menos que un tal John Terry, William Gallas y un tal Frank Lampard. La llegada del italiano sentó las bases y un precedente para lo que estaba por venir en el cuadro londinense, pues en su segunda temporada lograría instalarse en semifinales de la Copa de la Liga, final de la FA Cup y obtener un honroso sexto puesto en la Premier, puesto que también obtendría en su primera temporada. Pero en esta ocasión la sensación sería más dulce que amarga. Para la temporada 2002-2003, el club finalizaría cuarto después de vencer en la última jornada a Liverpool y con ello acceder a la fase previa de Champions. Pero como chisme de escuela, por los pasillos llegaban los rumores de que había una crisis financiera. ¿Y te acuerdas de nuestro dueño y más Ken de todos? Pues vendería el club por 60 millones para junio del 2003. Acá, el ruso Roman Abramovich se hacía con el equipo y pagaba otros 80 millones de morlacos para rápidamente saldar toda deuda. De la mano del ruso y con resultados inmediatos, el italiano Ranieri quedaba como subcampeón de la Premier League. En la Champions League perderían una semifinal de forma muy extraña contra el Mónaco, pues las decisiones del técnico fueron pero muy cuestionables, por no decir otra cosa. Acá llegaría The Special One. Mourinho llegaba a Londres después de ser campeón de absolutamente todo con el Porto, y entre sus primeros caprichos no caprichos estuvo el de traer al equipo a un tal Didier Drogba, a Ricardo Carvalho, que venía de ser campeón con Mou en el Porto, y al joven no era penal. Arjen Robben. Con ellos al frente, el Chelsea levantaría la primer Premier League después de 50 años, en una temporada que empezó medio floja, pero que después acabarían con 95 puntos con solo 15 goles recibidos a un joven Peter Cech y chingos de goles anotados. Por fin, después de tanto y tanto tiempo, el Chelsea y sus aficionados burgueses y no burgueses sabían lo que era ser aficionado de un equipo azul y ganador. Y ese mismo año también se irían como campeones de la Copa de la Liga. Para la temporada siguiente, Mou lograría el bicampeonato, cosa no vista y jamás experimentada por los Blues en su historia,
De hecho, no vista desde la Segunda Guerra Mundial y no vista para un club londinense desde los años 30. Esta temporada estuvo llena de récords, como lo fue el mayor número de victorias con 29, mayor número de partidos invicto, de porterías invicto, de cuánta cosa se te ocurra. Sin embargo, como en los años anteriores en Champions y en FA Cup, no tendrían mucha suerte. En la temporada siguiente se encaminaban a un cuartete nunca antes visto, pero tuvieron que conformarse solamente con la FA Cup ganada al Manchester United y la Copa de la Liga ganada a principios de la temporada ante el Arsenal. En la Liga quedarían segundos detrás del United y en Champions serían eliminados por segundo año consecutivo a manos del Liverpool. Arriba las tiendas departamentales y los cuartetos. El portugués saldría del club por común acuerdo, y con esto se firmaba la llegada de Abraham Grant. La estancia del israelí sería recordada por llevar por primera ocasión al Chelsea a una final de Champions, que es recordada principalmente por dos cosas: el penal fallado bajo la lluvia de John Terry y la primera Champions del bicho. Todo esto después de un partido que terminaría empatado y que, como ya lo dijimos, se fue a penales, y Terry quedaría como villano. Grant sería despedido del club, pues el principal objetivo, que era la Champions, no se consiguió. Después de Grant le siguieron dos técnicos más: el campeón del mundo con Brasil Felipe Scolari y el neerlandés Guus Hiddink, quien sería recordado no precisamente por ganar otra FA Cup en la temporada 2009-2010, sino por el partido polémico contra el Barcelona de Guardiola, que a la postre sería campeón y levantaría el sextete. Comparte y suscríbete al canal, dale like y comenta si quieres la historia del calvo más calvo y su increíble Barcelona. Si no, harás llorar a este hombre. Y no quieres hacer llorar a este humilde hombre. Continuemos. La salida de Guus haría que el banquillo fuera ocupado por Ancelotti. El italiano más ganador a nivel de clubes y más italiano desembarcaría en Londres, llevando a los Blues al doblete, pues ganaría una Supercopa de Inglaterra, o también conocida como Community Shield, y la Premier League por cuarta ocasión. Carleto se marcharía la temporada 2011 tras una serie de malos resultados y tras no poder pelear por ningún título, a pesar de haber calificado a Champions y terminar segundo en la liga. Carleto dejaría las bases de lo que sería, a la postre, el próximo campeón de Europa. Verás, Andrés Villas-Boas llegaba a los Blues, y para no hacer el cuento largo, este se marchaba en el primer trimestre del año, pues había dejado al club casi sin posibilidades de conseguir nada. Lo único que les quedaba era la Champions. Lo malo de esto es que llegarían a Londres con un marcador adverso ante el Napoli, pues lo perdían 3-1. Villas-Boas sería destituido, y en su lugar lo tomaría el suizo italiano Roberto Di Matteo, que cambió el estilo de juego y todillo lo que pudo. Así, ganaría otra FA Cup más y se sobrepondría a ese 3-1, ganándolo en casa 4-1 en Champions, que a la postre se convertiría de forma impensable en la primera Champions del club, pues ganarían con un gol de Didier Drogba en la tanda de penales al Bayern Múnich en Múnich. La temporada siguiente todo marchaba bien hasta que empezó a marchar mal y Di Matteo fue cesado. Llegó el español Rafa Benítez, que perdería todo, pero salvaría la temporada con la primera Europa League, que convertiría al Chelsea por 10 días en vigente campeón de las dos máximas competiciones europeas. Pero, así como Benítez, te fuites. Y para el 2015, José Mourinho regresaba a Londres. La primera temporada de Mou no fue la mejor, pues perdería el campeonato contra el City. Pero la siguiente a esa, es decir, la 2014-2015, hay que apuntarle al portugués y a los londinenses otra liga y un campeón de la Copa de la Liga. La siguiente temporada sería su peor arranque desde la temporada 2000 y Mou sería despedido. Y como al Chelsea le encantan las segundas partes, mandó a traer de nuevo a Guus Hiddink. Pero, como no todas las segundas partes son Shrek, esta sería mala. Antonio Conte llegaba con los azules y acá otra liga más caería a las vitrinas la temporada 2016-2017. La siguiente temporada se tendrían que conformar con la FA Cup ganada 2-1 al United y el italiano se marchaba del equipo. Pero antes de la salida de la casa de Big Brother londinense, Conte haría contrataciones y salidas que reformarían al equipo, como mandar a John Terry, un histórico del club, a ver al equipo londinense desde su casita junto con Diego Costa y traer a Drinkwater, a Álvaro Morata, entre otros. La temporada 2018-2019 sería agridulce, pues perderían todo lo perdible, y en la liga, tras un buen inicio, también lo perderían. Todo parecía acabado, hasta que ganaron su segunda Europa League de la mano del entrenador Mauricio Sarri.
Los años venideros pasaron sin mucho de qué hablar de la mano de un histórico del club, Frank Lampard, aunque digamos que este no lo hizo del todo bien, pero tampoco tan mal, pues dejaba al club en puestos de Champions, cosas por aquí, cosas por allá, hasta que llegó el alemán Thomas Tuchel. Tuchel venía de haber perdido el año anterior la final con el PSG y saldría inexplicablemente del equipo parisino, convirtiéndose en el primer alemán en dirigir al equipo londinense. Además, tuvo el mejor arranque en la historia del club, aunque no sirvió de mucho porque terminaron cuarto lugar con 67 puntos. Pero en Champions todo fue diferente. No solo porque Tuchel daría la segunda orejona al club, sino porque también llevaría la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Thomas saldría del club en el 2022. A su salida también se le sumaría la del dueño Roman Abramovich. Después de darle la mejor época en la historia del club, el ruso sería obligado a vender el mismo club, todo por un conflicto del que ya sabemos. El club sería comprado por el gringo y más promedio del fútbol, Todd Bowley, o Welly o algo así. Y justo acá comenzaría una época oscura, muy nueva, que puede no ser oscura, pero que si la dejan, esta se puede ir como hilo de calzón viejo. Más de 600 millones de dólares invertidos en jugadores que en el papel son buenos, pero que no terminan por funcionar y que probablemente no valgan las cifras que se han pagado por ellos. El Chelsea ha gastado como cuando recién tienes novia y quieres quedar bien. Podrás estar o no de acuerdo con su venta, pero el ruso Roman Abramovich dio los mejores momentos a los aficionados del Chelsea, club que, contrario a lo que se cree, no era un equipo ganador ni de cerca, hasta que fue comprado por el ruso. Recemos y esperemos que con buenas decisiones y con la bendición de Mamá Coco, el Chelsea no caiga en el abismo y más oscuro, abismo en el que, por cierto, parece que ya están tentados a caer. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y comparte. Suscríbete si aún no lo has hecho. Te ha hablado el Pecker, y te mando besos de ceniza.